Bien amigos, en este vídeo os voy a hablar acerca de mis estudios. Yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Sois varios ya durante muchos años los que me estáis preguntando porque tenéis dudas a nivel profesional, no sabéis qué camino elegir o las salidas profesionales que podría tener. Pues bueno, os voy a hablar un poco de mi experiencia y espero que os ayude a dilucidar para saber qué camino queréis tomar. Yo me licencié en el año 2012, empecé en el 2007, hice 5 años, hoy en día son 4 años porque cambió el plan de estudios. Entonces lo que yo hice hoy en día equivaldría a grado más máster, pero más o menos el plan de estudios y las asignaturas no han cambiado demasiado, entonces os puede valer bastante bien como orientación. Luego también tuve la fortuna de obtener esto que tengo aquí, el premio extraordinario de licenciatura, que es, para los que no lo sepáis, un premio que se da a los 2 o 3 primeros que mejor expediente tienen después de, pues bueno, 4 o 5 años que haya durado la carrera. Nosotros éramos 130 y bueno, de hecho es uno de los premios a los que más cariño le tengo. En este vídeo vamos a comentar varios temas. Lo primero vamos a hablar acerca de las salidas profesionales, que suele ser la duda número 1 de la mayoría de gente que no sabe si quiere cursar estos estudios o no. Luego también os voy a hablar acerca de mi experiencia, como ya sabéis, el contenido, las clases, más o menos lo que se da. Luego también, si queréis hacer el programa internacional, lo vamos a comentar un poco, porque yo estuve en Estados Unidos. Y por último vamos a hablar acerca de qué hacer al acabar, o sea, de qué pasos seguir y tal y cual. Bien, la pregunta yo diría que más común es: Alberto, ¿voy a ser capaz de encontrar trabajo al terminar mis estudios? ¿De qué puedo trabajar después de estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte? Bien, las salidas profesionales son 5, a grosso modo. La primera, la docencia, o sea, dar clases en institutos o en universidades, lo que sea. Para dar clases en universidades el proceso es más largo, o sea, y para dar clases en institutos hay que pasar una oposición y ya sabéis la historia esta, pero bueno, esta es una salida profesional. Luego tendríamos el alto rendimiento, o sea, dedicarse a entrenar deportistas de alto nivel, pues bien, pues yo que sé, gente que va a las Olimpiadas, equipos profesionales de cualquier deporte, lo que sea. Luego estaría la tercera vía, que es la gestión y organización de eventos o gimnasios o lo que sea. Yo de hecho tuve la fortuna de tener a los profesores, muchos fueron magníficos, de esto hablaremos un poco más tarde, pero uno de los que tuve fue el organizador de los Juegos Olímpicos del Mediterráneo y bueno, demás cosas también. La cuarta vía sería el entrenamiento personal y la salud, y aquí no estamos hablando solo de entrenamiento a jóvenes, de ponerse ahí bien fortachones o lo que sea, sino también de adultos, incluso a veces niños, gente de la tercera edad, pues bueno. Y luego en la quinta yo pondría todo lo demás, o sea, gente que al acabar empieza a prepararse las oposiciones a bombero o a Policía Nacional, que también hubo muchos, o gente que se dedica a Instagram o a YouTube o a otros proyectos o hace otras locuras. Luego también hay gente, yo tuve un compañero que se fue a un circo, estuvo en el circo muchos años. Luego, o sea, que aquí te encuentras de todo, es una carrera muy versátil en muchos aspectos. Luego hay gente que se quiere dedicar al alto rendimiento, pero no a la preparación física en el alto rendimiento, sino a lo que es el entrenamiento más técnico, o sea, que quieren ser entrenadores de fútbol profesional o entrenadores de artes marciales o de rugby o de tenis o lo que sea. Tengo un compañero también que está entrenando a tenistas profesionales. Bueno, es lo que os digo, en el tema del deporte el campo es muy amplio, entonces hay gente que empieza los estudios y ya tiene más o menos claro el deporte al que se quiere dedicar. Por ejemplo, yo empecé y a mí me apasionaban muchísimo, como ya sabéis, las artes marciales, y yo sabía que de una manera u otra iba a acabar dedicándome a algo relacionado. Bien, yo os voy a hablar acerca un poco ahora de mi experiencia. Yo terminé en el instituto, hice el examen de selectivo de acceso a la universidad y empecé en industriales. O sea, yo empecé a estudiar ingeniería industrial. Hice medio año y llegó un punto en el que tuve una asignatura que se llamaba Introducción a la Ingeniería. Y ahí había un profesor, que me caía bastante bien, por cierto, que nos explicó cuáles eran las posibles salidas profesionales que tenía esa carrera. Y yo recuerdo, bueno, empezó a explicar el diseño de naves industriales y no sé qué, y esto y lo otro. Y empezó a comentar varias cosas que a mí sinceramente me deprimieron bastante. Yo hasta ese punto, mi idea, mi plan de vida era el que me habían recomendado, aconsejado la mayoría de adultos. O sea, trabaja en algo que aunque no te guste mucho, sea cómodo y te deje tiempo por la tarde para dedicarte a tus hobbies o a lo que quieras. Esa era la palabra clave. Las artes marciales están muy bien, pero mejor como un hobby, ¿no? Eso de dedicarse profesionalmente a ellas está muy bien para verlo y para disfrutarlo y para practicarlo por las tardes un par de horitas, pero olvídate de dedicarte profesionalmente a ello. Y eso es lo que yo básicamente estaba haciendo, porque a mí la ingeniería industrial no me apasionaba, simplemente era algo que yo sabía 100% que terminando esos estudios
iba a tener trabajo, porque los ingenieros, incluso a día de hoy, estoy casi seguro de que la mayoría de ingenieros al terminar, pues bueno, lo tienen bastante fácil a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Que sea luego su pasión o no, pues bueno, esto ya entramos en otros temas. Yo, personalmente, hablando acerca de mí, no era mi pasión la ingeniería industrial, tal y como os digo. Entonces, pues bueno, decidí tomar una decisión, decidí dejar la universidad, dejar ingeniería industrial y empezar y hacer algo que a mí realmente me apasionase. ¿Y qué era eso? Pues el deporte, el ejercicio y la actividad física. Más o menos pasada la mitad de curso decidí dejar mis estudios de ingeniería industrial. Pues bueno, empecé a prepararme las pruebas físicas para entrar en la Universidad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Hoy en día estas pruebas físicas ya no están, o sea, ya por alguna razón que desconozco, da igual el estado físico en el que te encuentres, puedes estudiar perfectamente Ciencias de la Actividad Física y del Deporte sin problemas. Esto es tema para otro vídeo. Y bien, ¿qué se da en esta carrera? Pues dejadme que os diga una cosa. Si te gusta el deporte y la actividad física, lo vas a disfrutar. Pero, ojo, advertencia, atención. Estos no son unos estudios que yo recomendaría a alguien que no sabe por dónde tirar. Por ejemplo, yo conocí y supe de gente que no sabía qué hacer y se metió en Derecho. Pues es que no sé por qué tal, pues bueno, a Derecho que voy. No, es que no tal, bueno, a Económicas o a ADE o lo que sea. Esto en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte no te recomiendo hacerlo. ¿Y por qué? Porque es una carrera muy intensa, o sea, el contenido de deporte es muchísimo. Estás constantemente con, pues eso, anatomía, fisiología, historia del deporte, bases perceptivo-motrices, sistemática del movimiento, biomecánica, judo, todo tipo de deportes, balonmano, fútbol, baloncesto, natación, atletismo, gestión, fisiología nutricional, cinesioterapia, hay muchísimas, actividad física y salud, son muchas las asignaturas, o sea, todo está orientado a la actividad física y al deporte. Y si te gustan, desde luego, si te gusta este tema y si incluso si te gusta, eres un apasionado de este deporte, porque tal, o sea, lo vas a disfrutar y vas a conocer a gente que a lo mejor no... Por ejemplo, a mí me gustaban mucho las artes marciales, no todo el mundo que estaba ahí le encantaban las artes marciales, pero sí tenían interés y a lo mejor a uno le gustaba la musculación y el otro era deportista de élite de atletismo y otra practicaba Muay Thai y otro hacía esto y la otra balonmano y el otro básquet y tal. Entonces, el deporte puede parecer algo que ya habréis oído seguro, nos unía a todos de una manera muy brutal. Y yo, desde luego, no sé si esto pasa en otras carreras. Siempre había grupitos, siempre hay gente que no te cae bien, tal y cual. Yo tuve, de hecho, un incidente donde le tuve que dar un cabezazo a uno que era un imbécil, pero bueno. Luego también esta es una carrera única, amigos, en muchos aspectos, y os voy a decir por qué. Porque pones en práctica conceptos que te van a ser súper útiles para el futuro de una manera muy práctica y muy intensa, como puede ser el juego limpio, el trabajo en equipo, el esfuerzo, todo esto, claro. Si tú, por ejemplo, estás dando baloncesto, balonmano, lo que sea, y tienes que hacer muchos ejercicios y tienes que formarte un equipo y tienes que coordinarte y esto se ve de una manera súper clara en el deporte. O sea, una cosa es que tú estés con un grupo tal y cual, tenéis que hacer un trabajo en grupo, podéis estar coordinados o no, esto, lo otro. Pero en el deporte, si estás en cualquier competición o lo que sea y no estás coordinado, bien coordinado con tus compañeros, estás haciendo rugby o fútbol o lo que sea y la coordinación no es buena, o sea, el trabajo de equipo, no hay una buena comunicación, tal, estás frito, estás jodido. Y esto es algo que se trabaja muchísimo en esta carrera, o sea, ves en práctica conceptos que son muy útiles y que te van a ser muy útiles en el futuro. Luego también os digo otra cosa, 5 años, bajo mi punto de vista, es quizás un poco demasiado. Hoy en día son 4, pero yo lo reduciría incluso a 3 un poquito más intensos. Yo en el primer año aprendí muchísimo, fue el más intenso el primer año, pues hubo muchísimas asignaturas nuevas, tal, es lo que os digo, aprendizaje motor, historia del deporte, tal, y luego poco a poco se fue suavizando. Empiezas a practicar otros deportes, sí que es verdad que en muchos aspectos estás en competición constante, aprendes mucho del tema competitivo, mucho del tema del compañerismo, del juego limpio, pero bueno, es lo que os digo, 5 años, demasiado, 4 años, bien, está bien, yo lo dejaría en 3. Pero bueno, lo bueno de esto es que te deja tiempo para dedicarte a otras cosas. Yo en el último año, de hecho en los 2-3 últimos años, después de volver a Estados Unidos, hice un montón de cosas, sobre todo hice 2 mediometrajes que me llevaron un montón de trabajo y los hice al mismo tiempo que estaba estudiando. Luego también el tema de los profesores, yo estudié en la Universidad de Valencia, o sea, esto es algo ya más personal para mí, pero siempre estoy seguro de que estudies donde estudies vas a encontrar a gente valiosísima. Yo en mi caso tenía a gente que había sido seleccionadores
olímpicos de judo, tuve a gente que había organizado, lo que os digo, Juegos del Mediterráneo, que había organizado grandes eventos, gente que había sido profesional en un deporte, o directivos, altos cargos en federaciones, todo esto. Entonces es muy interesante. Pero también hay que decirlo que había algunos patanes de primera división. O sea, había profesores muy buenos y otros que, sinceramente, yo no sabía cómo demonios estaban dando clase. O sea, hubo uno que, de hecho, yo después escribí un artículo en aquellos días, en 2012, cuando terminé la universidad, que obtuvo un montón de visualizaciones, bueno, en el que yo hablaba acerca de que había estado recibiendo una clase de gestión, creo, y me dio, esto era en el último año ya, y me dio por buscar en Google lo que nos estaba explicando el profesor, que el pobre no era mala persona, pero no era un gran profesor, y de hecho era bastante dejado. Y el primer resultado en la búsqueda era exactamente lo que nos estaba explicando él en la diapositiva. Entonces, bueno, se dan estas cosas. Luego me acuerdo que hubo uno de judo que no te ponía buena nota a no ser que fueses a un evento que hacía en Madrid y que allí se congregaban no sé qué. Y claro, esto era extra fuera de las clases. Y él te decía, no, si esto no influye mucho en la nota. Un poquito sí, pero no mucho. Bueno, yo le hice un examen práctico perfecto de la leche. O sea, me salió aquel examen de judo. Vamos, el compañero lo derribé 50 veces. Me salió, estoy súper contento con aquel examen. Y él, y además los compañeros después me felicitaron, me dijeron, joder, Alberto, menuda bestialidad, menudo tal, qué guay, esto, lo otro. Un 7 me puso. Nos quedamos todos con la boca abierta porque, claro, yo no había ido al evento ese en Madrid, que tal y cual, pero a mí me gustaba el judo, o sea, yo lo disfrutaba y tal, da igual. Un 7. Y gracias. Luego hubo otro de baloncesto que hablaba más de política que de baloncesto. Empezaba, bueno, esto siempre hay profesores que, bueno, el tema político pues les despierta mucha pasión, tanta como el deporte, entonces hubo de todo, vamos a ver, hubo de todo, hubo, ya os digo, muy buenos y otros que valían poco. Hubo uno, de hecho, que esto también lo comento en mi libro, que falsificaba. Yo tenía un compañero que estaba haciendo investigaciones con él y le dijo a mi compañero, y luego mi compañero me lo comentó a mí, que estos resultados de esta investigación vamos a cambiarlos porque es que si no, no nos van a publicar. Ya sabéis que los profesores de universidad dependen de las publicaciones. Y bueno, pues este profesor hizo eso. Y sé quién es, pero bueno, no lo voy a decir de momento. Yo, vamos a ver, cambiaría ciertas cosas en el sistema de evaluación y en el currículum. Este es un tema para otro vídeo, pero yo no... El tema de las evaluaciones lo haría diferente. Yo, nada más llegar, lo voy a comentar muy brevemente y si tenéis interés ya lo hablaré en otro vídeo. Pero bueno, yo diría a los estudiantes, ¿qué nota queréis tener? En función de la nota, yo quiero un 10, yo quiero un 9, yo con un 5, con pasar con un 5... tengo suficiente, ¿sí? Pues vale, el del 5 tú tienes que hacer esto, 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 el del 7 esto, esto y esto, y el del 10 esto. Y además la matrícula de honor va a ser competitiva, ya sabéis, el profesor no puede dar, no sé si es una matrícula de honor cada 20 estudiantes o no lo sé, pero bueno, así es como lo haría yo. Yo exigiría a los estudiantes en función de la nota que quisieran sacar. Luego, ya sabéis, yo tuve la fortuna de estar estudiando en Estados Unidos. Me dieron una beca del programa internacional, estuve allí medio año. Y bueno, fue muy interesante. Interesante pero duro, ¿eh? No fue algo... mis amigos que se fueron de Erasmus lo pasaron muchísimo, o sea, fue muchísimo más sencillo para ellos de lo que lo fue para mí, porque conmigo no había ninguna adaptación. Con los Erasmus sí, vas, sabes ahí, saben que eres Erasmus, te ponen el examen distinto, tal, pues bueno, es diferente. Muchos de hecho se pasan el Erasmus de fiesta, pero no todos, ¿eh? Erasmus también hay de todo tipo. Yo, en mi caso, me metí, yo era un estudiante más. A ellos les daba igual que viniese de España como que viniese de Mongolia. O sea, tú estabas ahí y el examen era para ti igual que para todos los demás. Entonces, bien, acerca del sistema americano, hay muchos puntos que podría destacar, pero yo diría, punto número 1, que es ligeramente más fácil que el sistema español. Punto número 2, los trabajos tienen un poquito más de importancia y lo que es la memorización, porque claro, aquí era muy importante memorizar conceptos y esto tiene que ser así, o sea, allí quizás la memorización, que también era importante, no es que no le diesen importancia, pero lo era un poquitín menos. Luego, más específico respecto al tema de las ciencias de la actividad física y del deporte, sí que es verdad que aquí eran unos estudios para todo, o sea, independientemente de si querías tirar al acabar por el tema de la gestión o por el tema de la actividad física y la salud, eran los mismos estudios para todo el mundo. Hoy en día sí que es verdad que es un poquito más específico porque son 4 años y después la gente hace másters o lo que sea, pero bueno, en Estados Unidos ya cuando fui yo había dos ramas. Una rama era
el tema de la gestión y el tema del marketing deportivo y todo esto, que les gusta mucho a los americanos, y luego el tema de la actividad física y la salud. Entonces tú ya tenías que decidir la dirección que querías tomar una vez, pues bueno, en el segundo o en el tercer año. Además es que allí también el sistema universitario y de los estudios es un poco distinto. Pero bueno, de eso, si queréis, os hablaré en otro vídeo con más calma. Bien, vamos a ver. Contras de estudiar esta carrera, porque esto lo tenéis que tener claro. Lo primero, no te van a llover las ofertas al acabar. Como si estudiases, lo que os digo, ingeniería o lo que sea. Al acabar vas a tener que buscarte la vida tú. Vas a tener que saber qué camino quieres elegir, tienes unos estudios que has aprendido mucho y obviamente pues a la gente le gusta que seas graduado, licenciado, tal y cual, pero vas a tener que moverte. Si no te mueves, las ofertas no te van a llover. Luego también, importante, si quieres ir al extranjero, la oferta de trabajo que vas a tener no es la misma que tienen otros profesionales. O sea, por ejemplo, pongamos que quieres ir a Japón. Si te pones a buscar ofertas de empleo, pues vas a encontrar muchas de ingeniero informático, de sistemas, de esto, de programador, de tal, no sé qué. De licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte, ninguna. Como mucho puedes encontrar, por ejemplo, es que esto ya depende de los países, pero el tema de la docencia para dar clases de educación física, a lo mejor en China o en Arabia Saudí o historias estas, eso sí. Pero un montón de ofertas para irte al país que quieras, como si hubieses estudiado ingeniería industrial o ingeniería informática o lo que sea, eso no. Esto no significa que sea imposible ir a estos países. Yo, de hecho, he estado en Japón. Tienes que buscarte, eso sí es lo que os digo, un poquito más la visa también te la tienes que buscar. Tienes que saber de qué manera puedes hacerlo y tienes que, pues bueno, seguir una dirección un poco más agresiva en algunos aspectos o distinta, o bueno, eso ya depende del caso. Pero que sepas que las ofertas de trabajo en el extranjero no te van a llover. Te tienes que buscar tanto, bueno, ni en España tampoco te van a llover. Te tienes que buscar la vida. Hay gente, por ejemplo, que al terminar quería ser profesor de instituto. Luego había otros que querían dedicarse al fútbol. Luego había otros que querían hacer tal. Luego había locos que querían hacer lo que les diese la gana. Otros querían quedarse a investigar en la universidad para ser profesores algún día y tal. Yo, de hecho, hasta que se me cruzaron los cables y decidí intentar o ser el Bruce Lee español, pues lo que quería era dedicarme a ser profesor de universidad, porque es algo muy cómodo y ahí también estás enseñando. A mí me gusta mucho enseñar, siempre me ha gustado pues mostrar esto, lo otro, tal, pero bueno, esto ya os digo, depende de vosotros. Pero resumen, punto fundamental, al acabar seguro que habréis aprendido mucho y tal, pero tenéis que tener clara la dirección que queréis tomar. Esto es fundamental. Luego, por ejemplo, si quieres ser entrenador personal, que hay mucha gente que tiene muchas ganas tal y cual, pues realmente con un curso te vale. O sea, no necesitas esta carrera y además los cursos suelen estar bastante bien. No vas a aprender tanto, obviamente, como un licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte, pero vas a saber lo suficiente como para poder diseñar planes de entrenamiento y tal. Esto habrá muchos licenciados, habrá muchos graduados en ciencias del deporte que ahora mismo estén cabreados al oírme decir esto, pero es que es la verdad. Muchos de estos cursos para ser entrenador personal son bastante completos y si tú sí que es verdad que quieres aprender más en general del deporte y de la gestión y quieres profundizar, porque claro, lo que aprendes en un curso de entrenador personal sobre anatomía o sobre fisiología no es lo mismo que aprendes en la carrera. En la carrera, de hecho, fisiología a mí se me daba bien, pero tienes que estudiarla, ¿eh? Era una asignatura que la mayoría la odiaba. Y bien, y el último tema del que os voy a hablar brevemente es cómo conseguí mi premio extraordinario de licenciatura. Vamos a ver, no me las voy a dar aquí de ser, no, yo es que estudié más que nadie y soy más listo que nadie y me esforcé más que nadie y tal. Pues simplemente pasó. Sinceramente, os voy a decir, un día me acuerdo cuando fueron los exámenes del primer cuatrimestre en primero de carrera. Yo fui, hice el examen, tal, y luego tocó ir a ver la nota y de repente sabía que me había salido bien, sabía que no iba a suspender, pero bueno, un poco así, digo, a ver qué nota saco. En un examen, me acuerdo, de aprendizaje motor, el profesor era bastante estricto, no era una asignatura especialmente fácil. Y pum, veo ahí mi nota, un 9,5, un 9,2. Yo digo, me cago en la leche. Luego también hicimos un examen de anatomía y también un 9 y pico. Y todos los demás, pues bueno, tenían menos nota que yo, por la razón que fuese. Yo sí que es verdad que venía de estudiar algo que no me gustaba demasiado, que era el tema de ingeniería industrial, de álgebra, cálculo, todo esto. Pero bueno, luego tras esto, con los años, adquirí una habilidad que sí que es verdad que casi nadie tenía. Y esto no lo digo de manera arrogante, lo digo de manera con la mano en el corazón. Y aprendí a leer rápidamente qué es lo que quería un profesor.
O sea, si este profesor, la importancia que tiene el trabajo para él es mucha, o este otro lo que quiere es que te intereses por lo que está enseñando y que le preguntes y que no sé qué, o el otro le da igual todo esto y lo único que quiere es el examen, entonces enfócate únicamente en el examen y no pierdas tiempo en nada más, tal. Todo esto yo, nada más entraba el profesor en la clase, rápidamente ya sabía qué es lo que quería, de qué manera lo quería y más o menos cómo tenía yo, cuál era el camino que tenía que seguir para con el mínimo esfuerzo, o sea, con esfuerzo, pero con el mínimo, sin estar ahí haciendo más de la cuenta, que este es el problema que tiene mucha gente, que estudia a lo bestia, hace todo a lo bestia y después, si no obtiene la nota que quiere, pues bueno, se frustra y tal. Pues bueno, yo aprendí a, con el mínimo esfuerzo necesario, obtener la máxima nota posible. Bueno, y nada más, chicos, esto ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya ayudado, que os oriente para saber la dirección que queréis tomar, lo que sea. Que lo disfrutéis, que fluyáis y que dejéis a vuestra cabeza tomar las decisiones sola, sin meteros demasiado, interferir ahí, no, tal, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, porque no, tal. La vida está para disfrutarlo. Y sobre todo, no os preocupéis por el tema de las salidas profesionales. O sea, trabajo, si quieres, encuentras. Y nada más, chicos, esto ha sido todo en este vídeo. Esperamos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, tenéis un enlace en la primera línea de la descripción con un correo para el tema de los entrenamientos personales y también mi Instagram. Así que nada más, ya sabéis, a entrenar.